Es una elección presidencial que separa de 33.000 votos de diferencia entre Keiko Fujimori contra Roberto Sánchez. ¿Y esto es que ya ganó la candidata de Fuerza Popular? Recordemos que matemáticamente fue una palabra clave hace 30 años cuando la selección peruana de fútbol tenía chance de clasificar al Mundial de Estados Unidos 94, ya que andamos con la fiebre del Mundial que en estos días se juega en Norteamérica. Es así que matemáticamente las elecciones de segunda vuelta han tenido en vilo a la población peruana, polarizada entre quienes se creen los buenos y a los que ven como los malos de una historia que se repite cada 5 años. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Otra Mirada. Soy Abraham Ibáñez, soy periodista, agradecido que nos sigan a través de este canal. Vamos a desarrollar el tema, vamos a aplicar la matemática, como se suele decir ya hace varios años en el Perú, en el fútbol y ahora en la política. Y es que te invitamos a que si nos ves por primera vez, comenta, comparte y reacciona a este contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para notificarte cada vez que subamos videos. Te debes preguntar por qué la demora de este proceso electoral a comparación de otros países de Sudamérica, y aquí te vamos a explicar. Ojo, en la última actualización, mientras grabamos este contenido, según el reporte oficial de la OMPE, el 99.050% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori alcanza el 50.092% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez registra el 49.908% de las preferencias. La diferencia de los votos obtenidos por ambos aspirantes es corta, o sea, son 33.000 votos aproximadamente. ¿Con esto ya se podría decir que Keiko Fujimori es la ganadora? Matemáticamente sí, porque ya con las actas que faltan contabilizar, con el pedido de nulidad de algunas que no ha procedido, entonces ya prácticamente, contando los días, contando las horas, aplicando los números, es que sí, tenemos a la virtual presidenta de la República en Keiko Fujimori Iguchi, que a partir del 28 de julio de este año 2026 nos gobernará por 5 años. Y puedes estar de acuerdo, puedes decir que sí o puedes decir que no, puedes mandarte con tu rollo de desacuerdo y está bien, es respetable, pero hay que entender los resultados de estas elecciones que de pronto nos puede haber tenido en estos días, ¿no? Ahí contando y contando, y de un sector que votó en contra de Keiko Fujimori, ojo, no necesariamente por aprobar a Roberto Sánchez, sino que en esta elección de pronto Keiko Fujimori le ganó al panetón. Como tal, por fin, luego de 4 elecciones, le ganó. Hay que reconocer, ese es el resultado, manejando un poco esta figura, ¿no? De la comparación que se hacía en un momento, hace un tiempo, hasta yo pensaba que le ganaba pues a Keiko Fujimori. Sin embargo, en esta cuarta elección, ya el panetón no pudo y ella enfrentó al antifujimorismo, que ha sido muy marcado en el país, y le ganó. Se pensaba, digamos, en primera vuelta, esto del lado de Fuerza Popular de Buena Fuente, que ya habían superado al voto, digamos, a este el antifujimorismo o el antiqueiquismo, y bueno, lo superaron con un margen pequeño, ajustado, como se dice, y claro, con la explicación que han dado algunos expertos referido a que sí, los votos del extranjero han permitido sumarle a Keiko Fujimori de tal manera que en el balotaje haya pasado a Roberto Sánchez y se dé pues este resultado que hasta ahora, al momento de grabar este podcast, se da pues como virtual presidenta de Keiko Fujimori. Ahora hay una explicación muy sencilla, ¿no? ¿Por qué la demora? La OMPE señaló que la velocidad en la que se publican los resultados depende del arribo de las actas electorales a los centros de cómputo. Entre los principales factores que influyen en este proceso te contamos cuáles son.
La distancia geográfica entre los locales de votación y los centros de procesamiento. Las condiciones de transporte disponibles en cada zona del país. Los tiempos de traslados requeridos para el envío de la documentación electoral. En ese sentido, el organismo electoral precisó que el avance del conteo responde al flujo de recepción de las actas y no a decisiones administrativas relacionadas con la publicación de los resultados. Y aquí viene otro aspecto. Recuerden ustedes que el actual Congreso de la República, el pacto mafioso, el fujicerronismo, está por irse en unos días. Y ellos han realizado una serie de cambios, unas modificatorias en todos los aspectos, 50 artículos de la Constitución, ¿no? Entonces, el otro lado, el lado de la izquierda, pedía cambio de Constitución. Bueno, ya este lado, básicamente de la derecha, y sus satélites, ya lo cambiaron, ¿no? Entonces, eso es lo que ha generado que, digamos, en el envío de las actas hasta que lleguen a los centros de cómputo, tienen que llegar físicas. Si ya se tiene la información, es que se esperan lo físico. ¿Por qué? Porque a través de la ley número 32243, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se aprueba que las actas físicas lleguen para que a partir de eso, al tener las físicas, ya se desarrolle, digamos, la información que se va subiendo, ¿no? Y que se va proclamando en el momento al llegar al 100%, que mientras grabamos este podcast todavía no se proclama. Pero ya estamos a nada. Si tú pierdes una elección en el Perú, dices que es fraude. Eso es inaceptable. Pero ojo, los que han ganado en la actualidad, que es Keiko Fujimori y todo el partido que representa Fuerza Popular, ya han tenido dos elecciones anteriores que han gritado fraude y nunca mostraron ninguna prueba. Ahora, de parte de ellos, se espera que se den cuenta que perdieron, ¿no? O sea, perdieron como tal y nunca hubo un fraude, nunca se probó del lado, digamos, de la derecha, que representan este y otros partidos, ¿no? Porque vale también mencionar a Rafael López Aliaga y Renovación Popular. Fraude no hay. La gente pues en redes sociales, fraude, fraude, no hay. Y claro, viene el otro sector de izquierda que también ha señalado, pues lo ha maquillado, ¿no? Han querido hacer la finta al decir, cuidemos el voto. Ellos también quieren gritar fraude porque han perdido. Y aquí deben tener en cuenta que ganas o pierdes. O sea, no es, si comparamos con el fútbol, acá no hay ganar, perder o empatar. No, ganas o pierdes. Así es una elección popular en un país democrático como el Perú. Por lo tanto, aquí ya está este resultado en ese avance, esperando pues la proclamación, pero tienes que aprender a perder. Si justamente no logras el resultado que querías, tienes que aceptar. Ese es, digamos, el proceso electoral y esa es la decisión del 50% más de quienes votaron y eligieron a Keiko Fujimori. ¿Qué esperan ahora? ¿Qué quieren quienes representan la izquierda? No, pues, si ellos antes criticaban a los de derecha porque los de derecha gritaban fraude, ahora los de izquierda también van a gritar fraude, entonces se convierten en quienes más critican. Y claro, esperemos que después de los 5 años que vienen, si otro sector del fujimorismo pierde, no jodan a decir que hubo fraude, porque te la ganan ahí, ¿no? En la democracia que nos permite tener pues a las autoridades que tenemos. Y si vamos a hablar de fraude, busquen, googleen, es sencillo. El último fraude en el Perú fue en el año 2000, cuando gobernaba Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Está totalmente documentado. Entonces, basta ya de estos rollos fraudistas y ojalá que estas personas hayan aprendido, los que marcharon en el 2000
21 y que también marcharon en este 2026 en la primera vuelta, hayan aprendido que si te gana alguien a quien tú ninguneas, ese es el voto popular, ese es lo que decide la mayoría de peruanos y no hay más que darle. No hay que seguir menospreciando o menoscabando a las personas que creemos que porque viven en lugares donde no tienen tecnología, educación, salud y no sé cuánto, no tienen un derecho a voto. Este proceso nos ha demostrado a que todos somos iguales, tengas dinero o no, vivas en una zona residencial, te des los viajes de fin de semana a otro país y con aquellos que viven en la zona rural, que tienen ganado, que no tienen una mesa para comer, son iguales a ti. Todos somos iguales aquí en este proceso electoral porque vale tu voto, vivas en tal lugar o vivas fuera del país, es igual. Es totalmente absurdo decir que aquellas personas que votan en el extranjero no les validen su voto. No me jodan. Aquí hay que aceptar este escenario que hemos tenido. De pronto, ¿por qué cuesta aceptar estos resultados? Porque vienen las encuestas, ¿ya? Pero de parte de las encuestadoras. El problema no son las encuestas, sino más bien las encuestadoras que tienen su corazoncito, que recibieron dinero de Montesinos, está también explicado, y que en la actualidad generan mucha duda. ¿Tienen preferencias? Sí. ¿Recuerdan ustedes la primera vuelta? ¿A quiénes levantaron para que sea un posible ganador? Y en la primera vuelta, ¿cómo quedaron? ¿Carlos Álvarez? ¿Wolfgang Grosso? ¿Carlos Spa? ¿Cómo quedaron? Y se repite el escenario del 2021 que las encuestadoras nunca colocaron a Pedro Castillo y vino de atrás y después ganó la elección. Ahora Roberto Sánchez también vino de atrás, Ricardo Belmont vino de atrás y miren en la posición en la que quedaron. Entonces, el cuestionamiento a las encuestadoras, no a las encuestas como ciencia. Y en Sudamérica, por ejemplo, de los 12 países, solo 4 emiten resultados a boca de urna o flash electoral. ¿Quiénes son? Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú. En el caso de los 8 países restantes, la difusión está prohibida por ley o el sistema electoral no les permite. Y hay algún sector que ha señalado en su momento que sí, ya no deberían haber boca de urna o flashes electorales en el Perú, porque justamente eso es lo que lleva a la gente a que como el resultado viene por este lado, pues viene el resultado oficial, dice, oye, ¿por qué no es igual ya? ¿Qué es lo que gritan? Fraude. Entonces, de pronto podría darse este suceso para evitar este tipo de desconocimiento de la población. Veremos en adelante. Este dato es importantísimo para que ustedes tengan en cuenta. Hay más de 34 millones de peruanos, de los cuales 27 millones estuvieron hábiles para votar. Y aquí más de 9 millones de personas optaron por la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Pero son 25 millones de peruanos quienes no la han elegido como gobernante de este país. Entonces, Keiko Fujimori, solo de los 27 millones de electores hábiles, ha obtenido más de 9 millones. Así, ella, proclamada ya en los próximos días como presidenta del Perú, tiene una chambaza por hacer, sobre todo porque carga su mochila, ¿no?, de el gobierno que hizo con su padre. Ojo, ella fue la primera dama. Y todo lo que aconteció en los 90 es que carga ese peso pesado que va a tener que afrontar, y claro, valga para un siguiente podcast para hacer otro análisis sobre qué es lo que viene, qué es lo que depara para este virtual gobierno de Keiko Fujimori. Hay que reconocerle como tal, más allá que si hay un antifujimorismo que va a seguir predominando en cierto sector, y claro, la presidenta, cuando ya sea proclamada Keiko Fujimori, va a tener que irse a las regiones donde no la eligieron y va a tener que articular
con los senadores y diputados y con el gabinete de ministros que elija llegar a ese sector, a esa población que nunca la ha visto con buenos ojos, y son las mismas regiones del 2021 que no la eligieron. Por lo tanto, aquí tiene que trabajar de alguna manera bien articulada para generarle confianza a esos electores por 5 años. Esto va a estar muy difícil. Y básicamente como demócratas, desde este espacio, aceptamos el resultado. Incluso en los sucesos, en las diferencias o en las discrepancias que hay en los entornos, hay gente pues que se ha dejado de hablar, se ha polarizado, se han insultado, familiares han, digamos, discrepado abiertamente y por esta elección dejaron de comunicarse. Bueno, vuelvan a hacerlo. Y que nos quede como reflexión que la tolerancia es importante dentro de los entornos familiares o de amigos para aceptar estos resultados. Pero ojo, no es un cheque en blanco para un gobierno nuevamente fujimorista. No para nada. Así que las decisiones que se tomen, los resultados que se tenga en 5 años de el cuco que nos han metido en estas campañas electorales, a ver si lo logran resolver, a ver si todo lo que nos dijeron que iban a ser capaces de hacerlo, que lo hagan. De esa forma, pues, esperemos pues que si nos dijeron que el Perú con Roberto Sánchez o la anterior elección con Pedro Castillo iba a ser Cuba o Venezuela, ¿no? Esperemos que Perú en adelante con Keiko Fujimori se convierta pues en Suiza, en Suecia, en algún país nórdico de primer mundo con todo avanzado, o que se convierta en Francia, pues, ¿no? O en Inglaterra, u otro país, ¿no? Que son modelos de economías y que son modelos democráticos. A ver, pues. Si te gustó este contenido y quieres apoyarnos a través del podcast, hay un código QR que está apareciendo en pantalla. Puedes donarnos a través de Yape o Plin. Tu colaboración en verdad nos sirve muchísimo para seguir creando más de estos videos. También los invitamos a que comenten, compartan y se suscriban a este canal. Activen la campanita para notificarlos cada vez que subamos videos. Estamos muy agradecidos por sus reacciones en la caja de comentarios. Si de pronto ustedes quieren ahí darle pues al debate, también nos vamos allí. Acepten si es que hay ironía, no se piquen, no es personal. Aclaramos, porque en este canal, en otros podcasts que hemos hecho de otros temas, hay gente que se pica, ¿no? Nosotros particularmente en lo absoluto, y ahí pues vamos al debate. Esto fue Otra Mirada, soy Abraham Ibáñez, soy periodista. Mil gracias por seguirnos a través de este canal. Hasta la próxima.